Hola, soy Andrés, queremos darte la bienvenida a nuestra congregación Iglesia Príncipe de Paz. Estamos muy contentos que estés con nosotros el día de hoy para alabar y exaltar el nombre del Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel.
través de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo
soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo
Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el amor del Señor sea con todos ustedes. Una nueva semana, una nueva oportunidad que nos da el Señor de glorificar su nombre y de mantenernos unidos en medio de esta situación que estamos viviendo, no solamente a nivel de nuestro país, sino del mundo entero. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón porque es importante que en medio de las situaciones de crisis realmente conozcamos el corazón del Padre. Porque el Padre nos ama y está a nuestro lado como nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía. En medio de esta enseñanza, quiero enfatizar la idea de que el Padre no nos ha dejado y que una imagen distorsionada de quién es el Padre, en lugar de acercarnos a Dios, nos puede alejar de Él. De manera que espero en el Señor que disfrute de esta enseñanza y que esta enseñanza sea de edificación para usted y toda su familia. Que el Señor les bendiga. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Leo para ustedes. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres tú. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque le he entregado tu palabra. Y ellos la aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Verso 11 en adelante. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos en el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras que yo estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Verso 14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Verso 20 y al 22. No ruego solo por ellos, ruego también por lo que me han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Mis hermanos, el Evangelio de Juan es muy particular, porque la intención del autor es la de presentar a Jesús como el Mesías desde el punto de vista de su humanidad, divinidad. Así es como lo presenta el apóstol Juan en San Juan capítulo 20, versículo 30 y hasta el 31. Razón por la cual las enseñanzas registradas de Jesús están relacionadas principalmente con su persona, más que con las enseñanzas éticas del reino. Por lo que se puede afirmar que Juan tiene un trasfondo marcadamente teológico y trata con preferencia de la naturaleza de Cristo y del significado de la fe en Él, con el objetivo de que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios,
Juan organiza su evangelio alrededor de 7 milagros o señales ejecutadas públicamente por Jesús en otros o para beneficio de otros. Estos milagros se operaron precisamente en campos donde el hombre es incapaz para efectuar algún cambio sobre las leyes o condiciones que afectan la vida humana. Pero donde el hombre es impotente e incapaz, Jesús demostró su poder, y las obras que hizo demostraron su capacidad sobrenatural y también su divinidad. Con esta realidad en mente y con el propósito de contextualizar los efectos y los alcances tanto del mensaje como de las evidencias mostradas por Jesús, a partir del capítulo 1, Juan establece que no todas las personas creyeron que Jesús era tanto Dios, capítulo 1, versículo 1, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, capítulo 1, versículo 29. A partir del rechazo que tanto el pueblo judío, capítulo 1, versículo 11, como la sociedad en general hicieron a Cristo y su mensaje, capítulo 1 de Juan, versículo 12, Juan identifica dos tipos de personas en su evangelio: los que creen y reconocen a Cristo como Hijo de Dios y se someten a su autoridad y su palabra, y los que no creen y rechazan tanto a Cristo como su testimonio. Juan capítulo 3, versículo 18. Es claro entonces que la intención de Juan al escribir el evangelio consiste en proveer evidencia histórica, testimonial y sobrenatural que demuestra que Jesús es Dios y el medio por el cual Dios interviene en el género humano para traer salvación y vida eterna. Capítulo 3 de Juan, versículo 15. Como tema subyacente y paralelo al principal, Juan también escribe para fortalecer el corazón de los discípulos de Cristo. Les recuerda que tanto su mensaje como los valores y los principios que sustentan su espiritualidad y su estilo de vida son opuestos a los que imperan el sistema cultural de su mundo, razón por la cual las personas que no se identifican con Cristo, con su mensaje y su reino, indiscutiblemente los van a señalar, los van a aborrecer y hasta los van a perseguir. San Juan capítulo 15, versículo 18 y hasta el 25. A pesar de esta realidad, Juan anima a los cristianos a permanecer en Cristo. Juan 15, 4. Porque a pesar de las dificultades, el cristiano puede experimentar la paz de Cristo como evidencia de su relación con el Señor. Juan 16, 33. Y para que ellos puedan llevar mucho fruto. Juan 15, verso 4, parte C. La idea de permanecer en el Señor, Juan la describe hablando de una metáfora. Y pone como metáfora la vid. Y Jesús dice que deben de permanecer en él, así como los pámpanos de la vid permanecen unidos a la mata. El énfasis de esa palabra, permanecer, recae en la necesidad de llevar mucho fruto. Explícitamente señala un proceso con objetivos distinguibles y también con resultados, para que los discípulos pudieran permanecer en su luz en medio de la oscuridad y presentar la verdad en medio del caos cultural en medio del cual ellos vivían. Debían de permanecer en su palabra. Juan 15, 4. Veamos el siguiente cuadro para poder explicarlo. 1. El Señor estableció objetivos. Y el principal objetivo era mostrar el amor de Dios y el mensaje del Evangelio y sus implicaciones como la verdad, no como una verdad, no, como la verdad. Juan 15, 16. Este objetivo tenía una meta para sus discípulos: que conozcan al Padre, porque al conocer al Padre
conocen el mensaje y conocen el carácter del Padre y conocen la voluntad revelada del Padre. Este objetivo tenía un proceso. Este proceso es descrito en el Evangelio de Juan como discipulado. Y el discipulado podríamos describirlo como una condición de vida por el desarrollo integral del ser, de la persona. Este proceso también tiene una meta: permanecer unidos a Cristo mediante la guía de su palabra. Es su palabra la que nos va a revelar el carácter del Padre, y es su palabra la que nos va a revelar cuál es la voluntad del Padre, y es su palabra la que nos va a revelar cómo debemos de vivir para agradar a Dios. Pero este proceso requiere de resultados. Y el resultado primario es que cada discípulo, cada hijo de Dios, muestra en su vida la verdad de Dios independientemente de las circunstancias que estuviese viviendo. ¿Y cuál es la meta de los resultados? Jesús la describió en términos de para que el mundo crea que tú me enviaste, y así lo describe Cristo. Es aquí donde Juan introduce al lector en una narración muy particular. Jesús sabía que sus discípulos se enfrentarían dificultades, señalamientos y hasta persecución. Sabía que surgirían personas que se opondrían a la verdad y lucharían por destruir toda evidencia de su humanidad, su divinidad y su mesianismo. Había llegado el momento de preparar a sus discípulos para que cumplieran con el objetivo de su llamado. Y aunque Jesús reconoce que quedaron cosas por enseñarles, Juan 16:12, Jesús mismo le promete a sus discípulos enviarles al Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, para que el Espíritu Santo los guiara, los confortara, les enseñara y fuera quien convenciera al mundo de justicia, juicio y pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 y hasta el 11. En este punto de la narración, Juan presenta a Cristo desde una perspectiva muy particular. Los otros evangelios describen la vida de Cristo como una vida de oración. Comenzó su ministerio yendo a un lugar solitario para orar. Muchas veces subió a un monte determinado para orar, y otras tantas veces pasó la noche en oración. Sin lugar a duda, Cristo es el intercesor por excelencia. Pero el apóstol Juan provee al lector la oportunidad de mirar lo que había en el corazón de Cristo y describe su oración no como una relación verbal con Dios, sino como una relación vital, existencial, de la cual la relación verbal es simplemente su expresión explícita y parcial. Es en esta intimidad de la oración donde Jesús expresa sus deseos más profundos con relación a sus discípulos y da a conocer el vínculo que los unía a Él, propiamente construido sobre 5 metas que el Señor se propuso alcanzar en la obra de la formación que realizó con ellos y en ellos. Jesús inicia su oración dando cuenta de su labor en la tierra al Padre y exclama: Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Capítulo 17, versículo 4. La frase, hermanos, es muy llamativa porque por el contexto ya sabemos que quedaban tareas pendientes. Sin embargo, la misión de dar a conocer al Padre por medio de su vida, predicación y ministerio, de acuerdo a la evaluación que Jesús hace en su oración, había finalizado. Capítulo 17, versículo 6. Pero aquellos que habían escogido para el discipulado tenían metas o tareas pendientes en su proceso de aprendizaje y requerían de un cuidado especial mediante una relación especial. Por eso Jesús ora al Padre para que los proteja, para que los ayude a perseverar en la fe y para que los mantenga unidos. Capítulo 17, versículo 11 al 12 y capítulo 17, versículo 23. Tomando como punto de partida esta realidad,
La oración de Jesús se enfoca entonces en 5 metas que se propuso formar en sus discípulos. Estas metas de proceso, diríamos, habían sido cumplidas, pero Jesús las enfatiza en su oración. Número 1, dar a conocer el corazón del Padre. 2, establecer la palabra de Dios como norma de fe y de conducta. 3, fomentar la unidad como una norma de vida. 4, promover el gozo como actitud de vida. Y 5, la comisión que Jesús le da a sus discípulos, porque así como el Padre lo envió a él, ahora Jesús estaba enviando a sus discípulos para que cumplieran estas 5 metas de formación en todas las personas que llegaran a creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a referirme brevemente a cada una de ellas. Dar a conocer el corazón del Padre. Note el énfasis que Jesús hace en su oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. 17:6. Y luego reafirma. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. 17:26. Uno de los objetivos más importantes en el proceso de formación con los discípulos consistió en dar a conocer el carácter del Padre. Quizás diríamos dar a conocer el nombre del Padre. Esta expresión habla de una revelación más profunda, íntima, o de un conocimiento más completo y global, tanto del Padre como de su propósito en Cristo para la humanidad. Pero no se hace referencia al conocimiento a partir de presuposiciones filosóficas, sino que su propósito era desarrollar una profunda relación entre el Padre Celestial y sus hijos, con el fin de formar un vínculo que los mantuviera unidos e identificados con el Padre, tanto en su proceso de formación como en el cumplimiento de la misión que Cristo le encomendó a sus discípulos. Esto es un reto mayúsculo, porque transmitir o poseer una imagen distorsionada del Padre produciría un daño incalculable en las personas, tal como Jesús lo presenta en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas capítulo 15. En la parábola, el hijo mayor había pasado toda su vida intentando ganarse el favor de quien ya lo había favorecido amplia y generosamente. Pero el hijo mayor no se había dado cuenta de esta realidad por tener una visión muy equivocada de las intenciones y del propósito del Padre. Había vivido con el Padre toda su vida, pero no había conocido el corazón del Padre. Pero con Cristo, los discípulos tuvieron la oportunidad de conocer al Padre desde una dimensión diferente. El Padre no era ese Dios severo y castigador que mostraban los fariseos en sus enseñanzas. El Padre tampoco era un Dios lejano, distante, desinteresado en la creación y hasta cruel, como lo enseñaban los gnósticos. El Padre era un ser maravilloso y es un ser maravilloso con una personalidad tierna que cautivó el corazón de las multitudes, especialmente de todos aquellos que añoraban en su corazón conocerle a Él. Revelar el nombre del Padre no dependía entonces de ciertas enseñanzas o de cierta cantidad de doctrina, porque Jesús hizo que el carácter del Padre se hiciera visible para todos a través del testimonio de su vida. Cuando Felipe le pidió a Cristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús respondió: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Note, Jesús no dijo: el que me ha escuchado a mí ha escuchado al Padre. Dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9.
Cristo mostró el corazón de Dios en las decenas de acciones que realizó todos los días, porque las acciones hablan más fuerte que una multitud de sermones sobre el tema de la naturaleza de Dios. No hay duda de que la imagen que usted proyecta como hijo de Dios determinará la forma en que otros viven a diario su fe. Cada cristiano debería de preguntarse si su vida es un reflejo del carácter de Dios, si su vida todos los días muestra el amor, la fidelidad, la compasión, la misericordia, la actitud y disponibilidad y disposición de servicio desinteresado que siempre hubo en el corazón del Padre. Si en su vida hay justicia como la justicia que vivió Jesús, o si por el contrario, lo que las personas miran y observan a usted es una imagen distorsionada de quién es el Padre. 2. Jesús estableció como norma la palabra de Dios como norma de fe y conducta. En el versículo 8 Jesús afirma: yo les he dado tu palabra que me diste. Y luego en el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, por lo tanto, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dar a conocer la palabra de Dios siempre ocupó el primer lugar en las prioridades del ministerio de Jesús. Tanto por la palabra como mediante su vida y sus acciones, Cristo dio a conocer al Padre, porque el conocimiento que se tenga de Dios como Padre producirá la confianza que dará sustento, confianza y fundamento frente a los embates de la vida. Jesús no enseñó principios de cómo ser exitoso y próspero en las finanzas, ni compartió su versión de lo que es la vida espiritual. Lo que recibió del Padre fue lo que enseñó, por cuanto es la única palabra que tiene poder. Conocer la palabra de Dios no es un asunto opcional para el cristiano, sino una cuestión de vida o de muerte, de éxito o de fracaso. Porque la obediencia a la palabra de Dios debe de ser la característica más sobresaliente de aquellos que se identifican como discípulos de Cristo. Jesús enfatizó esta verdad: si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, verso 15. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Juan 14, 23. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Juan 14, 24. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les he mandado. Juan 15, 14. ¿Puede usted identificar la centralidad en la necesidad de guardar, de obedecer, de someterse a la palabra de Dios? Un cristiano que no conozca la palabra de Dios, le será imposible caminar en obediencia. Un soldado no sabrá qué hacer en medio de una batalla si no tiene órdenes claras y precisas de su director inmediato. De igual manera, un discípulo de Cristo está perdido sin la palabra. Por eso Jesús se esforzó en hablar, enseñar, explicar y proclamar la palabra que tanto sus discípulos necesitaban para conocer la voluntad de Dios. Número 3, Jesús fomentó la unidad como norma de vida. En este punto se debe de resaltar que la unidad como norma no es un capricho, sino una imperiosa necesidad para el pueblo de Dios. Mucho del espacio que Jesús utilizó en la oración que hace al Padre está dirigida hacia la necesidad de promover, defender y permanecer en la unidad como miembros del cuerpo de Cristo. El Señor sabía que en este punto es donde la iglesia cedería más terreno frente a las embestidas del enemigo
Y por eso le pide al Padre que proteja a sus discípulos bajo el manto de su autoridad. Jesús dijo: guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros. Juan 17:11. ¿Y para qué deberían de ser los discípulos de ser uno y de mantenerse en unidad? 4 razones. 1, cumplir con la misión. Jesús dijo: mas no ruego por esto, sino también para los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. 2, para hacer notoria la identidad de Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. 3, para que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros. Y 4, para testificar del amor de Dios y que los amaste tal como tú me has amado. Pero la unidad, hermanos, no se trata de imponer cosas o luchar por convicciones personales o modelos dogmáticos predeterminados. Los cristianos ya están unidos en Cristo y tienen su punto de encuentro en Cristo. En Cristo, los cristianos se identifican tanto con su muerte, en su resurrección y en la glorificación de su cuerpo. La unidad tampoco es un proyecto humano, ni un llamado a ser o actuar de manera uniforme. En Cristo hay diversidad en medio de la unidad. Unidad no significa uniformidad, por lo que la unidad cristiana solo puede ser motivada por la transformación que produce en el corazón un encuentro con el Señor. Cuando se conoce al Señor, se experimenta un profundo amor hacia los demás, que hace que produzca una profunda angustia por el distanciamiento que existe entre los seres humanos debido hacia sus actitudes y acciones. En este tiempo donde por las situaciones de salud debemos de estar separados, el mayor comentario que recibo en correos, en el Facebook y otros medios es: estamos deseando que esto pase para volver a estar unidos. Y es que es una necesidad del cristiano que conoce la palabra de Dios y que conoce el corazón de Dios de permanecer en unidad. Esta es la razón por la cual Pablo describe la unidad como un estilo de vida donde nada debe de hacerse por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde donde cada quien considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Las personas que están a su lado solo creerán que Cristo vino como enviado del Padre cuando cada cristiano dé testimonio de la radical transformación que puede producir Cristo en el corazón al transformar el individualismo pecaminoso, egoísta y egocéntrico en la unidad del cuerpo de Cristo. Las personas que genuinamente aman y se entregan por otros siguen siendo algo llamativo en un mundo obsesionado por el individualismo y el egoísmo. 4. El Señor promovió el gozo como una actitud de vida. El cuarto objetivo que se menciona en la oración de Jesús está en el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo entre ustedes. Hermano, ¿cuánta falta realmente nos hace volver a afirmar que el gozo es una de las características más sobresalientes del pueblo de Dios? Las Escrituras parecieran dar pistas de que fuimos creados para el gozo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten entre sí ese gozo. Una de las características de quien tiene gozo es que siempre busca con quién compartirlo. Ante una buena noticia, inmediatamente, por lo general intentamos llamar o visitar amigos más íntimos para notificarles acerca de aquello que nos causa una alegría extraordinaria.
Del mismo modo, pareciera que lo que movió el corazón de Dios al crearnos no busca otra meta que darnos amplia entrada a la continua fiesta que el Padre celebra en su corazón. Cristo busca el mismo objetivo cuando declara a los 12: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Capítulo 15, versículo 11. Lograr instalar en el corazón de aquellos en quienes invertimos esfuerzos un gozo a prueba de balas. Porque, hermanos, a veces no tenemos gozo, lo que tenemos simplemente es alegría. La alegría simplemente es una reacción momentánea frente a una circunstancia. Claro, nos alegra algo, pero el gozo es más que alegría. El gozo es una convicción en el corazón que surge de nuestra confianza en Dios, de nuestro conocimiento de Dios y de saber que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas a pesar de las circunstancias. Ese es el gozo. Ese gozo es el que traerá fortaleza y alegría a nuestro corazón en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de las penas más terribles. Sabemos que nuestro Señor sigue teniendo el control de todo y por eso nos gozamos, porque Dios está con nosotros y por nosotros. Sin duda, Cristo valoraba profundamente la manifestación de gozo en los suyos, pues anticipó al grupo que la tristeza por su muerte sería eventual, pero que una vez que pasara el tiempo de su muerte, vendría el tiempo de su resurrección y que ellos volverían a estar gozosos. Así como una madre que está en el proceso de parto pasa momentos dificilísimos a través del proceso de dilatación, y hay angustia, y hay dolor, y hay incertidumbre. Una vez que el niño nace, todo lo que vivió ya pasó. Ahora lo que hay es gozo, lo que hay es satisfacción. Y Jesús pone este ejemplo. El momento en que Él sería separado por su muerte sería un momento de angustia, pero Él resucitaría al tercer día y ahora los discípulos experimentarían gozo. El mismo gozo que nosotros vivimos hoy, porque sabemos que el Señor volverá por su iglesia y los males del presente siglo terminarán, y la enfermedad terminará, y la angustia terminará, y todo lo que está haciendo que nuestra vida tenga ansiedad y preocupación terminará, porque viviremos en el reino eternamente con Cristo y para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y número 5, Jesús comisionó a sus discípulos para que anunciaran el evangelio. El último objetivo que se observa en la oración sacerdotal de Cristo es el de enviar a los suyos al mundo para que cumplan una función similar a la que Él cumplió. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Capítulo 17, versículo 18. Hermanos, existe una profunda expectativa en la frase: como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Hermanos, Cristo es el prototipo del obrero que quizás todos deseamos imitar. Cristo es el prototipo de siervo de Dios, de líder que todos queremos imitar. Porque entre nosotros hay el deseo de cumplir con la misión de Cristo. Pero para cumplir con la misión de Cristo tenemos que conocer al Padre y el corazón del Padre y amar lo que el Padre ama y estar dispuestos a hacer lo que el Padre hizo en Cristo y por Cristo. Amar a las personas y aceptarlas como son. El Padre no nos mandó a criticar a las personas, a señalar a las personas, nos mandó a amarlas, nos mandó a servirles, nos mandó a ayudarlas, nos mandó a aconsejarlas, a guiarlas. Nos mandó a influir en ellas a través de nuestra vida. Que las personas vean nuestro gozo, que las personas vean nuestra actitud de servicio, que las personas vean nuestro amor desinteresado, que las personas vean nuestra confianza y dependencia en las promesas y en la palabra de Dios. A eso nos envió Jesús. El deseo del Padre para Cristo es que Cristo se presentara entre los hombres
y se presentara de tal manera que su vida fuera un modelo para todos nosotros, rompiendo así con los parámetros establecidos por la sociedad de su momento. Una y otra vez el Señor mostró su amor, y su amor resultó ser un escándalo para muchos. Su actitud de servicio resultó ser un escándalo para muchos. Su actitud de estar con las personas no amadas, no buscadas o no deseadas por la sociedad de su momento resultó un escándalo para muchos. Pero una vez que Jesús resucitó, Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, así también yo os he enviado. Juan 20:21. Y para emprender esta misión, el Señor les envió el Espíritu Santo, el compañero incondicional de todos los cristianos, el que está con nosotros, enseñándonos, guiándonos, consolándonos y motivándonos en momentos de crisis para seguir confiando en el Señor. Hermanos, considero que una vida cristiana que no nos lleva a cumplir estos 5 principios debería ser nuevamente examinada en nuestra vida. Una vida cristiana que no nos lleva a ser como Cristo aquí en la tierra, deberíamos de examinar otra vez. Estar en el cielo todos queremos, pero yo sé que es difícil estar entre las personas que conocemos. Sí, claro, es difícil, pero esa es la misión del cristiano. Ese es nuestro llamado. Jesús oró por nosotros para que en medio de las situaciones de crisis siguiéramos cumpliendo estos 5 principios en nuestra vida. Hermanos, y para concluir, Jesús tenía muy claro los objetivos que pretendía que nosotros alcanzáramos y reprodujéramos como sus discípulos. Hoy seguimos siendo enviados por el Padre a nuestra sociedad, y nuestra sociedad hoy día está viviendo un momento difícil de crisis. Es el momento en que los cristianos volvamos a amar y mostrar nuestro amor por el que no es amado. Servir y ayudar por las personas que viven en las limitaciones de su conocimiento de Dios. Somos enviados a mostrar el gozo del Señor y nuestra confianza en el Señor. Somos llamados a mostrar nuestra confianza en la palabra de Dios, para que el mundo conozca que Jesús nos envió a nosotros, que somos los hijos de Dios y que representamos los intereses del reino. Mis amados, la clase de líderes que procuró formar Jesús nos da una clara imagen acerca de la tarea y de las áreas en la vida que debemos de abrir nuestros ojos y ver hasta dónde hemos crecido, hemos madurado, hemos sido formados. Insisto, todos nosotros estamos en un proceso de transformación y todos nosotros debemos de abrir nuestros ojos frente a la realidad y a los retos que nos presenta la situación que estamos viviendo hoy. Pero sobre esos retos debemos de construir decisiones y nuevas actitudes y nuevas acciones para que el nombre de Cristo sea glorificado en todo. Esta semana que inicia nuevamente es una semana de reunirse en familia, de examinar estos 5 principios de vida y como familia evaluar una y otra vez. ¿Conocemos la voluntad y el carácter del Padre? ¿Dependemos de la palabra como norma de fe y de conducta? ¿El gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Nuestra vida refleja los valores del reino de Dios? Y a semejanza de Cristo, nuestra vida refleja el carácter de Cristo. Y número 5, estamos cumpliendo con la misión de comunicar a otros lo que hay en nuestra vida por medio de nuestro testimonio, pero también por medio de nuestras palabras. Esto es un gran reto, pero es una gran oportunidad. Oro al Señor para que esta oportunidad sea atesorada en su corazón y su vida sea enormemente bendecida. Si usted no conoce a Jesús como su Señor, este es el día que Dios le está invitando para que usted haga un pacto con Él y conozca a Dios en la dimensión que Dios quiere ser conocido. Una y otra vez Dios ha llamado a tu corazón y hoy quisiera acompañarte en una oración. Cierra tus ojos. Si tú no conoces al Señor como el Señor de tu vida, este es el momento de hacerlo. Permíteme acompañarte en una oración. Ora conmigo, por favor. Padre, te damos gracias por la vida,
por tu bondad y tu misericordia. Damos gracias por Jesucristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Padre, te damos gracias porque estás con nosotros. Y hoy levantamos nuestra vida a ti y te damos la gloria. Dilo conmigo. Yo te entrego mi vida y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco que estás a mi lado, Señor, y que estás transformando mi vida. Dilo conmigo. Yo te entrego mi vida y a partir de hoy viviré para tu gloria. Amén. Si estás interesado en mayor información, estamos dispuestos a ayudarte en el proceso. Puedes buscar información en nuestra página www.icppaz.com o bien en nuestro Facebook, Iglesia Príncipe de Paz, Cartago, Costa Rica. Así es que estás invitado, estamos para servirte. Que la paz y el amor de nuestro Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el rey de gloria, hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey.